Buenas noches, bienvenido a nuestro estudio de las cartas del apóstol Pablo. Hoy vamos a estudiar una carta muy importante que es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En nuestra época está muy de moda el tema de los héroes, de las películas de acción. Las películas más taquilleras son las de héroes famosos y por eso tenemos Avengers y bueno, todo un montón de personajes que generalmente logran expectativa. Todos crecimos viendo héroes desde niños, tuvimos héroes, en mi caso vimos a Superman, a Batman, pero hoy en día han crecido con otro tipo de héroes. Es más, también están los antihéroes. Sin embargo, detrás de esa fascinación por los héroes hay una curiosidad, una expectativa, una utopía del poder, del ser reconocido, de hacer cosas que los demás no pueden hacer. Así que todos de entrada tenemos ese anhelo, ¿no? De tener poder, de sentirnos superiores, de sentirnos capaces, de sentirnos poderosos. El día de hoy se maneja el poder de otras maneras. El poder hoy se hace más por las posesiones, por los títulos, por las cosas que logramos o por los puestos que llegamos a ocupar. Y sí, aunque hoy no hay héroes que tengan superpoderes, como en el caso de Superman, que su cuerpo es diferente, que soporta las balas, hoy sí tenemos personas que buscan apoderarse del dinero, porque eso les da poder de hacer cosas, de lograr cosas que los demás no logran, de tener la autonomía de la supervivencia, sino también de poder aún a veces a través del dinero comprar la ley, comprar jueces, comprar dominio y ser esos mega terratenientes. Entonces, de una otra manera, hoy en la sociedad está también detrás de esos poderosos y admiramos a los poderosos. Hay personajes que han sido nefastos en la historia, como Pablo Escobar aquí en Colombia justamente, y se admira por el poder que tuvo, por los carros que tuvo, por la finca, los terrenos, el poder político y social que logró tener en Colombia. Ahora, el tema es que se presenta esta carta y creo que es muy diciente porque justamente el apóstol Pablo la escribe a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una sociedad que había crecido, una sociedad que tenía buenos recursos, que vivían personas muy prestantes, que en la mentalidad romana de la época, pues siempre se buscaba ascender, siempre se buscaba llegar a ocupar buenos puestos. Pero no solamente estaba el interés de ascender en la vida, sino mostrar ese ascenso. Entonces, no solamente para los corintios era importante tener plata, sino mostrar ese dinero que se tiene. O sea, como alguien decía, no solamente es importante ser, sino parecer. Entonces, la idea de ellos no era tener plata para acumularla, sino tener plata para mostrarla también. Y por eso ellos le daban mucha importancia a la imagen. Es muy diciente por la cultura que tenemos aquí, especialmente en Bucaramanga, que es la región donde vivo. Esta es una ciudad que de una u otra manera somos también muy orgullosos. Nos encanta no solamente tener buenas comodidades, no necesariamente tener dinero, pero sí vivir bien, vivir en un lugar agradable. Por eso esta es una ciudad que le llaman la ciudad bonita, porque siempre es limpia, las casas pretenden ser muy bien decoradas, arregladas. Puede ser que por dentro no tengan muchos lujos, ¿verdad? O que le estés pagando, pero desde que tú vivas bien en un buen sector, pues dice mucho. Recuerdo alguna vez ir con mi padre hace muchos años a una invasión cuando mi papá estaba pastoreando en la ciudad de Cúcuta. Y de pronto fuimos a un barrio de invasión que significa personas que han tomado terrenos de una manera no legal y han hecho ahí sus casas y entonces han empezado a generar esos nuevos barrios sin mucha legalidad en un principio y que después al final la sociedad termina reconociendo. Pero lo que llamó la atención es que aunque muchas casas eran hechas de bareque, eran hechas de tabla, eran hechas así como medio improvisadas, íbamos a esos lugares a hacer evangelismo, a predicar la palabra, a compartir y a mirar las necesidades para ayudarles. Me llamó la atención que alguna vez entré a una de esas casas y cuando entro tenía unos muebles muy finos, un televisor grandísimo. Oye, ni en mi casa tenía televisor, porque recuerden que mi papá dijo que lo último que iba a comprar en la vida era televisión y realmente fue lo último que compró. Y lo curioso es que en mi casa no había televisión y en la casa de ellos tenían el televisor más grande que yo había visto en mi vida, que para ellos no les importa ni el qué dirán, ni la fachada de su casa, les importa es lo que tienen por dentro o las comodidades que tienen adentro. Entonces eran casas que por fuera eran muy feitas, pero por dentro tenían algunos lujos que algunos no teníamos todavía, bueno, en ese entonces. Bueno, y sí, es cierto, y con grandes equipos de sonido. Entonces lo que estoy diciendo es que hay ciudades donde les importa muy poquito el que dirán, les importa muy poquito la imagen. Sin embargo, Corinto era más como Bucaramanga. Era una ciudad donde puede ser que adentro no tengas nada, pero que afuera se note que sí tienes,
que afuera se note que tú vives en un buen sector, que vives en un buen lugar, que tu casa tiene una fachada muy linda. Entonces, para ellos era muy importante el estar codeándose con ese bestseller, estar rodeándose con las personas importantes. Entonces, para ellos el tema y la imagen era muy, muy importante. El hecho de vestirse bien, el hecho de verse bien, el hecho de estar en los mejores sitios, tener las mejores relaciones, era una manera de ascender. Entonces, no solamente era el tema de tener dinero, porque ha sido algo que todo el mundo quiere tener en la historia o desde que inventó el dinero, porque ese le da un sentido de poder, sino también demostrarlo, de poder dar ese roce social, esa buena imagen, capturar la atención de las personas. Y es en ese contexto de esa ciudad donde el apóstol Pablo escribe esta carta. Y creo que es una carta que llama la atención y yo quiero leer lo que para mí es el centro o el versículo central del mensaje de Pablo en esta carta. Capítulo 12, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Por eso es que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones y en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este versículo llama la atención porque parecería que el apóstol Pablo está diciendo algo contradictorio. Está diciendo que él se goza en las debilidades, se goza en las aflicciones, se goza en esas vicisitudes que pasa. Y uno diría, ¿quién se goza en ellas? Nosotros nos gozamos cuando podemos mostrar, cuando podemos lograr, cuando podemos alcanzar. Por ejemplo, cuando alguien va a decir, voy a dar un testimonio, ¿qué testimonio damos? Damos el testimonio de que fuimos sanos, damos el testimonio de que logramos un ascenso, damos el testimonio de que conseguimos trabajo, damos el testimonio de que compramos algo nuevo para nuestro beneficio, pero nadie dice, gloria a Dios que me quedé sin trabajo, nadie da testimonio de desgracias, nadie da testimonios, le doy gracias al Señor porque llevo 6 meses enfermo, porque estoy que me muero, porque ese COVID está que me mata, gloria al Señor. No, nadie se goza en eso, nadie se goza en las debilidades. Siempre celebramos, siempre festejamos. Cuando alguien nos dice que está enfermo, ¿qué le decimos? Ay, cuánto lo siento, vamos a estar orando por ti. Nadie dice, oye, qué bueno, estás enfermo, maravilloso, excelente. No, felicitaciones, yo también quisiera enfermarme para estar como tú, para tener esa misma dicha que tú tienes. Nadie dice eso. Todo lo que decimos es lo contrario. Celebramos la sanidad. Celebramos la victoria, celebramos los triunfos, celebramos los logros, los éxitos que alcanzamos, pero nadie celebra las derrotas. Nadie celebra el hecho de sentirse débil. Es más, siempre aún los líderes, los apóstoles, los pastores, las personas de eminencia que salen en las redes sociales, ¿qué buscan mostrar? Lo bien que están. Buscan mostrar lo poderosos que son, las multitudes que logran. Mire cómo hemos alcanzado. Oye, mire miles que se acercan a Dios. Recuerdo que hace algunos años había un boom de las campañas evangelísticas y esos evangelistas pues tenían ese orgullo de cuánto se convertían por noche de campaña. Y alguna vez tuve la oportunidad de estar con un evangelista. Y como le digo, había una competencia como entre ellos y no habían redes sociales, así que eran malas noticias y de pronto mandar algunos videitos. Pero alguna vez en alguien que era muy famoso por grabar los audios y recuerdo haber escuchado, ¿recuerdan los cassettes? Yo sé que eso hoy los pelados de hoy no saben qué es un cassette, pero antes los audios se escuchaban en cassette y había un lapicero para uno devolver el cassette. Ok, entonces yo sé que eso es muy antiguo y solo la gente de edad conoce de qué estoy hablando. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que él era muy famoso porque vendía sus cassettes de predicaciones. Y recuerdo estar en una de esas campañas en la cual él estaba grabando su conferencia, su sermón, y de pronto en el momento del llamado, ¿no? Empezó a decir, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y empezó a llamar, a invitar. Y en medio de su invitación dijo, veo cientos que se acercan, oh, veo muchedumbre, veo miles. Y claro, yo en ese momento estaba con los ojos cerrados pensando en la invitación y me dio por abrir los ojos y no había pasado nadie. Al ratico pasó por ahí uno o dos. Y él decía, mientras hablaba, veo cientos que están pasando, estas personas están quebrantadas, trayendo su vida al Señor y quebran. Wow, yo decía, eso no es nada lo que estoy viendo. Ahora apenas pasaron como 3 o 4, pero según la grabación quedó que ese día se convirtieron miles. Sin embargo, esos miles eran más de fantasía, porque claro, tenemos esa ambición de mostrar, esa misión de hacer ver más grande lo pequeño. Y si tú ves, muchas de las iglesias buscan eso, ¿no? Buscan maximizar aún las pequeñeces que tienen, porque creen que el éxito de un ministerio está en el alcance, está en el poder, está en los títulos que se muestran.
en las personas que están ahí, que le siguen. Y generalmente la pregunta de un pastor a otro es, bueno, ¿y usted cuántos miembros tiene? Pero esto no se trata de cantidad, esto no se trata de que el llamado de Dios está por el número de personas que asisten o es convocadas o por la fama que tenemos en las redes sociales. Si es por fama, creo que soy el menos de los famosos, pero el tema es que no se trata de esa, ahí no está en la centralidad del reino de Dios. Y por eso sorprende las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice, me deleito en qué, en las debilidades, me deleito cuando sufro, en los insultos, en las privaciones, o sea, me deleito cuando me quedo sin dinero, cuando no tengo recursos. Y dicen, eso me deleito, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y creo que algo que nos enseña esta carta y que me llama la atención es que nos enseña acerca del poder de Dios en nuestra debilidad. Y creo que ese es el tema central de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Cómo Dios se glorifica, cómo Dios manifiesta su poder en nuestra debilidad. Ahora, ¿por qué? Porque esta es una carta donde el apóstol Pablo más muestra sus debilidades, más muestra sus flaquezas. Si tú miras en toda la carta, por ejemplo, en capítulo 2, el verso 3, dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente, dice, en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confieran en la sabiduría humana, sino el poder de Dios. ¡Wow! Mire, el apóstol Pablo dice, yo no les hablé creyendo descrestar o con la intención de descrestar, con la intención que me dijeran, uy, como dijo el caníbal comiéndose al filósofo, el que sabe, sabe. Uy, cómo sabe ese hombre, mire esa capacidad, mire ese garbo, mire esa elocuencia, oye, mire esa dialéctica, no, impresionante. Él dice, yo cuando me acerqué a ustedes no busqué impresionarlos. Es más, me acerqué en debilidad, con timidez o con temor y temblor. Y mi mensaje y mi predicación, dice, fueron muy sencillos y lo está diciendo el apóstol Pablo. Y él decía, yo no confié en mis palabras, en mi conocimiento, en mi capacidad. Dice, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y lo dice de esa manera para que ustedes ahora confiaran, no en mi capacidad, no en mis estudios, no en mis títulos, no en mi conocimiento, sino para que ustedes confiaran en el poder que proviene de Dios. Es más, mire lo que dice el capítulo 2, el verso 10. Dice, es por eso que me deleito en mi debilidad, en lo que estamos leyendo, en los insultos, en privación, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, es entonces que soy fuerte. O si tú miras el capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y si sigues mirando, el apóstol Pablo siempre está mostrando en esa carta que él es débil. Ahora, a esto yo le he llamado la paradoja del reino de Dios. Porque claro, nosotros hemos creído que el reino de Dios se trata de mostrar cuán fuertes somos, cuán poderosos somos, cuán capaces somos, cuán espectaculares somos, quién es el que tiene el ministerio más grande. Y el apóstol Pablo nos enseña que el reino de Dios no se ajusta a los valores del reino del mundo, que el reino de Dios y la vida de Dios no se trata de la vida del mundo. Por eso decía en Romanos capítulo 2, el verso 2, dice, no tomen la forma de este mundo. Es más, Jesús mismo, ahí en Mateo dice, mire, los príncipes, los gobernantes se enseñorean de los demás. Dice, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el más grande será el servidor. Y por eso cuando tú ves el mensaje del Señor, ahí en la bienaventuranza empieza diciendo, mira, bienaventurados los pobres en espíritu. Uno pensaría que bienaventurados los ricos, los que tienen, los poderosos. Dice, no, los pobres. Después dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que sufren persecución. O sea, el reino de Dios no es como el reino de este mundo, que se jacta de sus logros, que se jacta de sus títulos, que se jacta de sus posesiones. Es aquel que aprende a reconocer la obra de Dios. Ahora, pero ¿cómo es que el apóstol Pablo muestra su debilidad en esta carta? Porque en esta carta nos muestra lo que yo he llamado la paradoja del reino de Dios. Y quiero compartir con ustedes la visión que tiene esta carta o la que nos muestra en esta carta. Si miras en el capítulo 1, nos dice el apóstol Pablo que cuando yo sufro es entonces que soy consolado. En el capítulo 3 nos dice que cuando yo soy avergonzado es entonces que soy glorificado.
El capítulo 4 nos dice que cuando estoy muriendo es cuando estoy vivo. El capítulo 6 dice, cuando soy pobre es entonces que yo soy rico. Y el 12 y el 13 dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y mira esta paradoja que nos muestra el apóstol Pablo. ¿En qué sentido? Está diciendo que el sufrimiento va a traer consolación, que la vergüenza va a traer la glorificación, que la muerte a mi yo, a mi ego, va a traer la verdadera vida de Dios. Que cuando yo soy pobre, en ese sentido de riqueza, en ese sentido de busca del poder o en el sentido del reconocimiento de la necesidad de Dios, es entonces que soy rico. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, el que reconoce su necesidad de Dios. Y lo último que nos enseña es que cuando somos débiles, es ahí donde somos realmente fuertes. Ahora, pero miremos por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. ¿De qué manera él estaba sufriendo? Recuerde, cuando uno lee una carta, tiene que pensar en dos cosas. Primero, en el emisor y segundo, en el receptor. Entonces, para uno entender lo que se está escribiendo, para uno entender el mensaje, tiene que ponerse en los zapatos del emisor y del receptor. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros en este momento pues no conocimos personalmente al apóstol Pablo para entender sus palabras y tampoco estuvimos en la ciudad de Corinto para entender por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. Los más estudiosos y analistas de la palabra han dicho que el apóstol Pablo escribió 4 cartas a los Corintios, 4 cartas, no 2, sino 4, y que nosotros tenemos, pues solo tenemos 2, y que las 2 que tenemos es la primera y la última. Solo tenemos 2 cartas, la primera y la última. Las otras 2 se perdieron. Así que también no conocemos una parte del mensaje del cual el apóstol Pablo estaba tratando con los corintios. Pero esta carta llama mucho la atención o llama la atención en muchos aspectos. Así que, como les decía, para entender la carta tengo que entender un poco el contexto histórico. Yo no sé si tal vez has encontrado por ahí una carta que hayas escrito hace años y la lees y a veces ni la entiendes, así sea que fue escrita por ti, porque tienes que entender lo que estás viviendo. Entonces pensarías, ¿y yo por qué escribí esto? ¿En qué contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Okay? Porque es importante entender el contexto, tanto del emisor como del receptor. Les decía un poco de la situación que vivía Corinto. Corinto era una ciudad en apogeo, en crecimiento, en búsqueda de gloria, en busca de honor, en búsqueda de sentirse reconocida, era un lugar estratégico, tanto económico como comercial. Entonces, claro, era una ciudad muy floreciente, con una avidez por crecimiento, una avidez por los lujos, una avidez por mostrar gloria, por hacerse sentir importante. Ahora, pero ¿qué nos dice esta carta de Pablo? Y para mostrarnos un poco las luchas que él estaba viviendo, podemos leer entre líneas en esta carta las cosas que él estaba sufriendo. Él está escribiendo esta carta en respuesta a algunas cosas. ¿Y cómo podemos conocer la respuesta? Pues por las mismas palabras que el apóstol Pablo escribe en esta carta. La primera que les dice es que él les muestra el costo del ministerio. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 4. Dice, escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido, dice, y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. El apóstol Pablo le está diciendo, mire, ustedes no saben lo que he tenido que vivir. El ministerio no solamente han sido éxitos, no solo han sido logros, han sido también lágrimas, luchas. Yo sé que, y aquí también les abro mi corazón, es fácil ver al pastor que se para el domingo, es fácil ver al pastor que está ahí en las redes sociales. Pero pocos saben lo que a veces un sermón de esos ha causado, porque ha sido un proceso del Señor hablar a nuestra vida, de ser quebrantados, de ser transformados, de ser moldeados por la gracia de Dios. El hecho de que Dios nos use no significa que no estemos pasando momentos difíciles. Todos los que servimos al Señor hemos tenido que en algún momento pasar necesidades, pasar aflicciones, renunciar a sueños, renunciar a cosas que quisiéramos tener, pero las sacrificamos por causa del Señor. Y esto no lo digo con tristeza, no lo digo con rabia o con rencor, no, lo digo que es parte del propósito. Cuando tú quieres algo, cuando vives por algo, cuando vives por el Señor, para ti es un gozo darle la gloria y entregar lo mejor de ti al Señor. Pero claro, todo el mundo, como decía alguien, conoce la gloria, pero nadie conoce la historia. Entonces el apóstol Pablo está viendo su corazón, él está diciendo, mire, cuando yo le escribí la carta, usted no sabe las lágrimas que estaba viviendo, usted no sabe el dolor que estaba pasando,
Usted no sabe la situación. Y sabes que a mí me identifica mucho esta carta. Pero les decía que esta carta, segunda carta a los Corintios, es muy especial para mí, porque me muestra un apóstol Pablo de carne y hueso. Un apóstol Pablo como tú y como yo, que también sufrió, que también su mensaje fue con lágrimas, que enfrentó el rechazo, que enfrentó momentos difíciles, que predicaba bendición y estaba tal vez pasando necesidad. Y eso es el ministerio. Por eso el apóstol Pablo decía, él ha puesto la excelencia y su gloria en vasos de barro, frágiles, viviendo situaciones difíciles. Ahora, no solo eso, si seguimos leyendo, mira las luchas que enfrentó el apóstol Pablo, no solamente la lucha del costo del ministerio, sino también dice el verso 11 del capítulo 6, oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad. Dice, y nuestro corazón está ¿qué? Abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Wow. Mire, esta es una de las luchas más difíciles del ministerio. Lo que yo he llamado el amor no correspondido. El apóstol Pablo está diciendo, mira, yo les he dado de mi amor. Les he mostrado mi amor. Les he dicho cuánto los amo, cuánto son importantes para mí. Pero yo no he visto ese amor de ustedes hacia mí. Y eso es a veces triste, que a veces en la iglesia, y eso da un parte del ministerio, que las personas que más amamos son las que después más nos rechazan, nos dan la espalda, se olvidan, son ingratos, después hasta hablan mal. Y uno dice, wow, yo no sé si eso lo han vivido en la vida, pero esa ingratitud y esa desaveniencia es normal. Por eso yo siempre he dicho, si hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo errores, que fue íntegro y perfecto, pues que hablen de nosotros es parte del ministerio. Entonces el apóstol Pablo ve esa falta de amor, esa falta de amor de la iglesia, una iglesia a la cual él les estaba entregando todo, les estaba amando y les decía, ¿por qué ustedes no me aman? ¿Por qué ustedes no me reciben de la misma manera que yo he recibido? Yo lo único que he hecho a ustedes es amarlos, quererlos, ha sido cuidarlos y yo no he recibido eso, o sea, no ha habido ese eco. Eso que yo entrego, eso que yo sacrifico, eso que yo lucho, eso que yo me mato, no lo estoy viendo allá para acá. Así que el apóstol Pablo está luchando por algo que él llama el amor no correspondido. Y mira, por eso es una carta hermosa, porque el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, mire, ábranos el corazón, ábranos. Les he amado con toda mi alma, pero no estoy viendo ese amor de ustedes hacia mí. Ahora, no solamente esa era la lucha del apóstol Pablo. Si tú miras, dice la palabra del Señor en capítulo 4, el verso 4 dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predica un Jesús diferente del que nosotros predicamos o un espíritu diferente del que ustedes recibieron o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos, entre comillas, superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Wow. Mire, otra de las luchas que enfrentaba el apóstol Pablo es lo que he llamado las comparaciones. En esa época del fervor del evangelio se levantaron los llamados superapóstoles, como hoy. Personas famosas, personas que buscaban ese reconocimiento, personas que tenían miles de seguidores, que todo el mundo las conocía. Y el apóstol Pablo decía, mire, y ustedes a ellos les creen, los aceptan, los reciben. Eso, mejor dicho, no hayan dónde ponerlos. Y el apóstol Pablo dice, y yo no creo ser inferior a ellos. Wow. Pablo también luchó con las comparaciones. El apóstol Pablo también luchó con esas personas que al final lo único que buscan es sencillamente llamar la atención a sí mismos. Es más, dice, y están predicando hasta un evangelio diferente, un evangelio de prosperidad, un evangelio de abundancia, y ustedes a ellos los respetan, los quieren. ¿Y a mí por qué no? Si no, no soy diferente, si no soy inferior. ¡Wow! Yo no sé cuántas veces nos hemos sentido comparados. Recuerdo que invitar a alguien y me decía, no, es que esta sí es la iglesia, porque esta es la famosa, porque es la única. Y entonces yo le decía, pero bueno, de esa no hay una sede acá. Dijo, no, es que no hay otra que se compare, entonces no hay otro pastor como ese. Y claro, llegó uno a decir, bueno, ¿y qué tiene y qué predica? Y entonces, con curiosidad, porque era una iglesia que en esa época no conocía mucho,
que tiene un nombre sugestivo, el lugar de su, ¿ok? Y empecé a escuchar al pastor y dije, wow, pero no enseña nada diferente. Es más, su exégesis es hasta un poquito más bajita que la mía. Lo que pasa es que no tengo ni el mismo producción que él tiene, ni los recursos, pero bueno, ok. Pero a veces, generalmente, las personas como que tienden a compararte y a menospreciar lo que Dios te ha dado. Tal vez porque no lo haces con ese estudio profesional, no lo haces en ese show mediático espectacular. Y a veces empezamos a denigrarte un mensaje porque viene de algo sencillo, porque viene de un estudio simple pero profundo, que no busca impresionar a nadie, busca ser fiel a la palabra de Dios. No busca agradar a nadie, no busca complacer a nadie, no busca la riqueza de las personas o el agrado de las personas, busca sencillamente el agrado de Dios. Y yo creo que es a lo que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a mostrarnos o a impresionar a los demás. Dios nos ha llamado a serle fiel a Él, a agradarle a Él. Y por eso el apóstol Pablo mira cómo lo están comparando con otros famosos. El apóstol Pablo, que para mí es uno de los grandes teólogos de la historia. Pero en su época, la gente creía que había gente mejor que él. Y él mismo les dice, yo no creo ser menos que ellos. Ahora, no solamente esa lucha tenía el apóstol Pablo, sino también tenía una lucha que es muy común en el ministerio, y está ahí en el capítulo 3, el verso 3 dice, les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda de que saben que Cristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Que los corintios o la iglesia en Corinto empezó a criticar el ministerio de Pablo, diciendo que no era un ministerio poderoso, que no estaba a la altura, que él no tenía esa autoridad apostólica. Wow. Y él dice, es que la autoridad apostólica viene de la fama, viene del dinero, viene de las riquezas, viene de la apariencia personal. ¿De ahí viene el poder? Nada. Y él les dice, si ustedes no reconocen el poder de Dios a través de mi vida, los que están mal no soy yo, son ustedes. Si solo se dejan impresionar por la fama, si solo se dejan impresionar por el poder, si solo se dejan impresionar por la posición, quienes deben arrepentirse son ustedes. Porque había una crítica a que el apóstol Pablo no tenía esa autoridad o ese poder, que no tenía, por así decirlo, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no era poderoso, porque no se mostraba poderoso. Y el apóstol Pablo dice, los que deben evaluarse si tienen o no tienen el Espíritu Santo son ustedes, que son incapaces de ver la gloria de Dios. Ahora, no solo eso, sigamos porque si no, no voy a alcanzar todo mi tiempo, pero el capítulo 10 me dice algo muy interesante y es que le criticaban también su apariencia física. Mire lo que dice. Ahora yo, Pablo, le ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente cuando escribo desde lejos. Mira, antes de leer esta carta y estudiarla, yo tenía la impresión de que el apóstol Pablo era así grande, fornido, con una gran voz, ¿no? Con mucha autoridad. Me imaginaba una persona totalmente diferente a la que él mismo se describe en esta segunda carta. Eso es como cuando escuchas radio y tú por radio escuchas unas voces espectaculares, ¿no? Y tú te imaginas esa persona, puede ser hombre o mujer, diferente. A veces uno ve esas voces profundas, muy bonitas de mujeres y cuando tú las ves en personas, unas chiquiticas, uno dice, ¿de dónde sale esa voz? O los mismos hombres, ¿no? Que tienen una voz impresionante y más de una mujer creerá que son guapos, galanes y cuando los ves son más feos que un trasteo, que lo bonito es la voz, no más. Y lo mismo pasaba con Pablo. Cuando tú ves las cartas de Pablo, son cartas fuertes, son cartas con autoridad. Pero cuando Pablo iba en persona, pues veían era una persona pequeña, tímida, frágil. Uno pensaría que Pablo, y era el concepto que yo tenía, era una persona extrovertida, era una persona cientrona, era una persona que tenía esa capacidad para hablar, para dialogar, que era una persona así imponente, ¿no? La sola presencia intimidaba, ¿no?
Él decía, mire, y le criticaban eso. Le decían, Pablo, es que usted en las cartas es fuerte, pero cuando lo vemos, dice, ese es Pablo. Y ese es Pablo. Ese chiquitico, ese que ni habla, ese que ni dice mu, ese es Pablo. Por eso, mire las palabras que él usa. Él le está diciendo, mire, eso me están criticando. Dice, aunque me doy cuenta que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo de lejos. O sea, le están recriminando su pequeñez. Por eso recuerden que el nombre Pablo significa ¿qué? Pequeño, pequeño. Y eso es, tal vez de ahí venía su nombre. Yo siempre había pensado que de pronto el nombre venía del tema de su humildad, que era una persona pequeña. No, Pablo era pequeño porque era eso, era bajito, era de estatura bajita. Y claro, él se sentía menos y por eso tenía no solamente pequeño en estatura física, sino una actitud más humilde. Yo me le mené a alguien alto, a alguien fornido, y resulta que era alguien más bien menudito o alguien más bien sencillo, que tal vez no llamaba la atención, que no era impresionante ante los ojos de las personas. Ahora, no solamente le criticaban su apariencia física, si tú miras, también su discurso débil. Es más, este mismo versículo o en el verso 10 del capítulo 10 dice, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Es más, mire lo que dice el capítulo 11, el verso 6 dice, podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Entonces, lo que nos llama la atención es que el apóstol Pablo que leemos en las cartas es un apóstol Pablo de unos discursos centrados, poderosos, claros, pero parece que en persona sus discursos eran sencillos, sin mucha elocuencia, sin mucha capacidad. Y él les dice, sí, tal vez yo no tengo ese garbo, esa energía que tienen los otros predicadores, que levantan la voz, que gritan y eso. Dice, no, mi discurso es sencillo, pero no me falta conocimiento. Entonces no se queden por la apariencia. Recuerdo cuando la primera vez que me dieron la oportunidad de predicar en la ciudad de Panamá, bueno, en el país de Panamá, pero en Ciudad de Panamá, que es la capital, porque claro, las personas allá son muy fogosas y yo admiro mucho a la gente panameña y los quiero muchísimo. Y claro, todo el mundo gritando aleluya y los predicadores, por favor, tienen una capacidad para improvisar y para decir frases hermosas que todo el mundo aplaude. Y cuando me invitaron a dar la conferencia, pues yo pasé muy sencillo, no estaba gritando ni quién vive, ni aleluya, ni nada por el estilo, sino empecé sencillamente con la exposición de la palabra. Y se me acerca un pastor que me había estado escuchando y me dice, yo cuando empecé dije, y este es el invitado. Pero después dice, tras de esas palabras suaves, de esas palabras sencillas, Dios tocó y transformó mi corazón. Me decía, hoy quiero darte las gracias, porque por mucho tiempo creí que la unción estaba en los gritos, en la fogosidad. Y ahora me doy cuenta que el verdadero poder viene de la palabra de Dios. Y sabes, a veces no tenemos que tener claro, o siempre debemos tener claro, que esto no se trata de impresionar con las palabras. Esto no se trata de impresionar con la elocuencia. Esto no se trata de mostrarnos qué tan grandes somos. Eso se trata de mostrar al Señor. Esto se trata de reflejarlo a Él, de que el grande es Él, no nosotros. No que al final digan, qué palabra, pero palabra ¿por qué? ¿Por el predicador o por el Señor? Porque a veces alabamos más al que predica que la palabra que predica. Y esto no se trata de alabar la persona. A mí no me interesa que piensen de mí como alguien grande. No me interesa para nada. A mí me interesan que se enamoren de la palabra de Dios. La única persona que quiero que esté enamorada de mí es mi esposa y mis hijos. De resto, yo quiero que todos ustedes y nosotros y yo mismo nos enamoremos de Dios, de su palabra, de su presencia. Ese debe ser nuestra verdadera pasión. Ahora, no solamente critican a Pablo por su discurso, sino porque él no buscaba dinero, porque era una persona que no hablaba de dinero, que no hablaba de poder. Mira lo que dice el capítulo 11, verso 7, dice, estaba equivocado cuando me humillé y los honré a predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. O sea, me están criticando, en cambio los demás sí piden que pacte, que siembre y dele y consigne y consigna, consigna, esta es nuestra consigna. Sí, me critican porque no les pido plata, me critican por eso. Dice, por favor, le robé a otras iglesias y este robé, entre comillas, dice, al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Y cuando estuve con ustedes no tenía lo suficiente para vivir. No llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos
que llegaron de Macedonia, me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Mire, hace años cuando empezaba el ministerio, decidí abrir un grupo en el norte de Bogotá y empezaron a asistir a ese grupo personas de mucho dinero. Y Dios sabe que nunca busqué ofrenda, ni ayuda, ni beneficio. Es más, ni pedí ofrenda. Y alguna vez recuerdo que salí de la reunión y a veces alguien me daba algo, pero no era siempre. Cierto es que ese día, que fue una palabra muy bonita y Dios ministró, ese día nadie supo que yo no tenía para devolverme. Yo solo tenía para el taxi de ida, pero no tenía para el regreso. Y como la reunión terminaba tardecito, pero así que me tocó caminar en Bogotá en la noche, más o menos unas 60 cuadras, a llegar a mi casa. Me tomó más de una hora. Y nadie lo supo, pero mi motivación no era plata. Y entonces le pedí a una persona que tenía una iglesia muy grande, en el cual yo también trabajaba con él, le dije, mira, ¿por qué no me apoya para... Yo creo que ese grupo puede salir a una iglesia, pero necesito que sembremos en eso, que me ayuden a alquilar una casa para arrancar. Y créame que eso puede llegar a ser sostenible, pero no por ahora, porque es gente que tiene dinero, pero toda la persona que se le acerca a alguien con dinero busca sacarle, busca ver qué va a sacar, qué le van a dar, y es mucha gente interesada. Y yo quiero mostrar que el evangelio no se trata de plata, que esto no se trata de cuánto dinero puedo sacar, esto se trata de sembrar, no de pedir. Y entonces invité al pastor de esa iglesia para que conociera la obra. Y entonces yo le dije, mira, si quiere conoce el grupo de personas, ya hay más de 30 personas asistiendo, fieles, fijas, que he discipulado por 2 años más o menos. Yo quiero que las conozcas y me ayudes. Y entonces él se fue y ese primer día que lo llevé, lo invité, le dije que llevara entonces la palabra, de lo que habló fue de plata. Y él me dijo, usted sí es un bobo, pero usted ¿por qué no pide? Mire, con estas personas usted tendría este sueldo. Wow. Cuando terminó de hablar y al otro semana, que estaba otra vez yo solito, vieron, pastor, ese que vino, primero queremos que ni es pastor y segundo, que no lo le va a traer, porque se nota que solo está interesado en el dinero. Y sabes, hoy en día muchos ministerios, más que hablar de Cristo, hablan de dinero, hablan de plata, hablan de cómo aprovecharse de las personas, cómo buscar el interés de ello y no glorificar a Dios. Y yo creo que ese es un gran problema. Y a veces, y yo les digo algo, mire, eso fue hace muchos años, pero hasta el día de hoy, esas ovejitas que alguna vez sembré, que alguna vez les di esa palabra, hasta el día de hoy, gracias a Dios, de una u otra manera permanecen y tiene esa fe en su corazón y ha quedado una huella ahí en su corazón. Porque esto no se trata de mostrar interés, ¿sabes? Qué bueno que mostremos a Cristo, no nuestras pasiones, deseos, ambiciones, sino que lo mostremos a Él. Y el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes me desprecian porque nunca les busqué plata, porque ahí fue diferente a los demás predicadores que sí estaban detrás de consigna, consigna. Sí, eso es lo que ustedes me están despreciando, porque yo nunca les tomé dinero a ustedes. Mire, y esa era una ofensa. Recuerdan, Corintios era una ciudad rica. ¿Y sabes de dónde tomó dinero el apóstol Pablo? Él les dice, mire, yo le tomé plata, me sostuve de los hermanos que vinieron de Macedonia, y Macedonia era una región pobre. Eso es como si, a ver, no sé, estar en el mejor sector de aquí de Bucaramanga. Yo digo, mire, y mientras estuve aquí, la iglesia que me sostuvo fue la iglesia por allá, no sé, del norte, un barrio muy sencillo, humilde, que era una invasión, y esa gente enviaba ahí su ofrendita para sostener el ministerio en ese sector tan popular, tan importante o tan prestante. Así que una de las críticas que le decían a Pablo era eso. Ahora, no solo uno ve esa crítica por no buscar el dinero, por no tener esa ambición personal, por no hablar de siembra, de pacte, sino también lo criticaban porque de una otra manera no tenía esa apariencia de ostentación que todos los demás predicaban. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo muestra ese poder de Dios en nuestra debilidad? ¿Cuál es la importancia de mostrarnos débiles? Mire, el apóstol Pablo le está diciendo que cuando él oró al Señor pidiéndole que lo sanara del aguijón de la carne, dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Wow. El apóstol Pablo está diciendo, mira, lo único que tú y yo necesitamos, más que dinero, más que poder, más que elocuencia, más que fama, es la gracia de Dios. Y esa gracia actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegraría o me alegra el jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí.
Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, y en privaciones, y persecuciones, y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, pero ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Porque en el capítulo 4, el verso 4 dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidor de ustedes acerca de Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, el hecho de ser débiles nos ayuda para ver la luz del glorioso evangelio de Dios. Ahora, cuando nos dice que veamos la luz, ¿a qué luz se está refiriendo? Y creo que es una alusión que el apóstol Pablo está haciendo al Antiguo Testamento, una palabra de Dios en Isaías. Y el verso 6 dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en medio de nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, el apóstol Pablo varias veces repite esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y como les dije, esta es una alusión a Isaías. En Isaías capítulo 9, el verso 2, el profeta dice, el pueblo que camina en oscuridad o en tinieblas verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¿Qué significa eso? Mire, Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, otra vez nos habla de la luz, dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerás Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuál es el tema? El tema es que, ¿por qué el mundo vive en oscuridad? Porque vive exaltándose a sí mismo, porque vive para glorificarse a sí mismo. Y esa gloria que se hace a sí mismo, ese buscar el poder, ese buscar el prestigio, ese buscar la fama, ese buscar el reconocimiento, lo único que los hace es caer en oscuridad. Y esa oscuridad les impide ver la gloria de Dios. Es su orgullo el que no les deja ver la gloria. Es su orgullo, su autosuficiencia, su creerse superior, su creerse más importante, que no está permitiendo que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y por eso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que su oscuridad está impidiendo la gloria de Dios. Por eso el entronizarnos, el creernos superiores, el exaltarnos a nosotros mismos impiden que veamos al Dios exaltado. Y por eso Isaías dice que Dios está con el humilde, con el sencillo de corazón y de espíritu. Y por eso Dios nos invita, es que dejemos a un lado la arrogancia, el orgullo. Entonces cuando nos humillamos, cuando aprendemos a gloriarnos en nuestras debilidades, podemos ver a ese Dios exaltado, podemos ver la gloria de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 4, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, lo que está diciendo es que la única manera de ver la gloria de Dios es cuando nos humillamos ante su presencia, cuando permitimos que su presencia sea la más importante. Y por eso dice el verso 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú te humillas, no solamente ves la gloria de Dios, sino ves la gloria de Dios en tu propia vida. Dice, para que se manifieste. Entonces, lo que está diciendo es que en la medida que estamos en el Señor, y en la medida que somos atormentados, o en la medida que vivimos dificultades, como decía el apóstol, el escritor Santiago en su carta, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque en esas pruebas vemos la manifestación de la gloria y el poder de Dios. Ahora, no solo eso, si miramos el Filipenses capítulo 2, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tengan la misma actitud o la misma mente, el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como si fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de ser un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Él dice, mire, aprender a humillarnos, aprender a ser humildes, aprender a gloriarnos en las debilidades, está en la misma mente de Jesús.
del cual no se aferró a su gloria, no se aferró a su estatus, no se aferró al hecho de ser el Hijo de Dios, de ser igual a Dios, sino que se humilló. Y por eso dice el verso 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Él dice, Jesús mismo no es una muestra de orgullo, no es una muestra de autosuficiencia, todo lo contrario, Jesús mismo es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de ser humildes y gloriarnos en nuestras debilidades. Por eso dice 2 Corintios 3, verso 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él en la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte? En primer lugar, porque cuando soy débil, cuando muestro mi debilidad, cuando me glorío en mi debilidad, primero veo la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, cuando soy débil, reflejo la gloria de Dios. Y por eso las palabras que él dice es esa. Dice, todos nosotros que nos ha quitado ese velo, del orgullo, de la oscuridad, de la autosuficiencia, dice, podemos ver, es lo que yo le decía, podemos ver la gloria de Dios, pero no solamente podemos verla, podemos ¿qué? Reflejar la gloria del Señor. ¿Y cómo reflejamos la gloria del Señor? Cuando somos parecidos a Él. Cuando a través de su Espíritu, por medio de su Espíritu, somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando somos débiles, estamos permitiendo que Dios nos transforme. Por eso, como decía Job, Señor, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora podemos ver la gloria, ahora podemos ver ser transformados. Como decía el apóstol Santiago cuando escribía en su carta, dice que esas pruebas nos permiten ser perfectos e íntegros sin que nos falte cosa alguna. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte? Porque en nuestras debilidades podemos ver a un Dios actuando, ver el poder de Dios. Él dice, somos frágiles como el barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para quien se vea, no seamos nosotros, sino Dios. No desapláudanme a Cristo, sino puedan entender que no es por mí, no es por mi capacidad, no es por mi autosuficiencia, no es por mi conocimiento, es por su gloria. Y por eso una persona que llega a Dios en humildad ve la gloria de Dios. Pero una persona que llega en humildad también puede reflejar esa gloria de Dios a los que lo rodean. Tal vez hasta hoy hemos estado en una sociedad que lo único que busca es reflejarse a sí misma, que lo único que busca es mostrarse a sí misma, mostrar su capacidad, mostrar todo su conocimiento. Pero, ¿de qué le sirve mostrarse a sí mismo? El propósito es mostrar a Cristo. Cuando la gente se exalta a sí misma, entonces no puede ver al Dios exaltado. Y estamos en un mundo que busca entronizarnos, busca hacer un reino, busca formar personas que buscan los títulos. Entonces ya la palabra cristiano no le sirve, pastor menos, entonces tienen que llamarse apóstol, después tienen que llamarse arcángel, patriarca, no sé, yo no sé hasta dónde van a llegar. Porque están ciegos en su propio orgullo, están ciegos en su propio ego, y esa ceguera no les permite ver la gloria de Dios. Y por eso es la medida que nos humillamos, es en la medida que nos rebajamos, así como Cristo en el Calvario fue la mayor muestra de la gloria de Dios. Fue en la cruz del Calvario donde Cristo Jesús mostró toda su gloria. Esa gloria que Dios quiere que reflejemos, esa gloria de Dios que nos lleva a vernos tan pequeños, esa gloria de Dios que busca transformarnos a esa misma imagen. Esa gloria que, como decía el apóstol Pablo, de Jesús, que siendo en la forma de Dios se humilló. Qué bueno que Dios nos invite a esa transformación. Ahora no una transformación en el pasado, no, una transformación que dice somos transformados, o como dice ahí, estamos siendo transformados, o sea, es tiempo presente, o sea, estoy siendo transformado. La transformación es un proceso, es un cambio. Cada día en mi vida tiene que haber más gloria de Dios que lo que había antes. Cada día necesito humillarme más. Como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y ese es el propósito al venir al Señor. Ese es el propósito al servir al Señor. Que cada día menguemos a nosotros mismos, a nuestra altivez, a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, a nuestra prepotencia. Que cada día haya menos de nosotros y más de Cristo. Porque cuando hay menos de nosotros,
más lo mostramos a Él. Cuando llegamos con nuestra arrogancia, cuando llegamos con nuestra capacidad, estamos ocultando la gloria de Dios. Pero cuando nos humillamos, cuando menguamos, permitimos que la gloria de Dios se manifieste. Y creo que esta es una palabra para el ministerio. No estamos llamados a deslumbrar, no estamos llamados a impresionar, estamos llamados a desaparecernos a nosotros para que la gloria de Dios se refleje, para que la gloria de Dios se muestre. Mire, eso es como cuando a Juan el Bautista le preguntaron: ¿tú quién eres? Tú eres el Elías, tú eres el Mesías. Y él todo lo que decía es: no soy, no soy. ¿Quién eres tú? Un no soy. Porque lo importante no es quién soy yo, lo importante es el que viene después de mí, el que viene detrás de mí, del cual o al cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezar las sendas. El tema no es quién soy yo, eso no es lo que importa, no es cómo me llamen. Y eso que Jesús algún día, cuando habló de Juan, dijo: no hay ningún profeta más grande y más importante que Juan, no ha existido nadie más grande que él. Y cuando le preguntaron a Juan: ¿tú quién eres?, él dijo: yo soy el que no soy. Porque lo importante no es quién soy yo, lo importante es quién es Él. Y frente a Él no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Necesitamos ministros de Dios, necesitamos pastores de Dios que deben de mostrarse a sí mismos y empiecen a reflejar al Señor. Empiecen a reflejar al único digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Que cuando se hable menos de nosotros y más de Él. Que la reflexión que quede en cada corazón no sea la de una persona, la imagen de una persona. No sea el descrestar por su poder, conocimiento, adquisición, sino que cada día podamos reflejar a Cristo. Que cada día podamos mostrarlo a Él. Que cada día podamos reflejar su gloria. Amén. Oremos. Señor, perdónanos, Señor, porque hemos entrado en la ceguera del mundo, en la oscuridad del mundo. Y Pablo lo que está diciendo es que esa búsqueda del poder lo único que trae es ceguera. Esa búsqueda de la autosuficiencia, del impresionar, lo único que trae es oscuridad. Pero tú, Señor, nos has invitado a mostrar tu luz, a ver tu gloria, Señor. Y esa gloria la vemos cuando nos alejamos de los patrones del mundo, de los paradigmas del mundo, de los caminos del mundo, y empezamos a ver tus caminos. Empezamos a ver, Señor, tus propósitos y entender que más allá de superhéroes, más allá de personas poderosas, somos frágiles vasijas de barro. Para que le quede claro a todo el mundo que la excelencia del conocimiento, del poder, viene de Dios y no de nosotros. Que esto no se trata por lo fuerte que yo soy, por lo capaz, por lo poderoso que yo soy. Eso se trata de cuánto dependo de ti, cuánto te muestro a ti. Y por eso, Señor, ayúdanos a mostrarte a ti todos los días, cada momento. Que podamos reflejar tu gracia, que podamos reflejar tu gloria, que podamos cada día reflejar tu poder. Señor, que cada día podamos ser instrumentos más dignos. Que podamos, Señor, quitar esa ceguera en nuestro corazón y cada día ser transformados. Seamos parecidos a ti en humildad. Seamos parecidos a ti aún en esa cruz del Calvario, donde mostraste tu gloria en tu mayor muestra de humildad y de amor. Y por eso el apóstol Pablo dice que el Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo en la tierra. Porque todo aquel que se humilla será exaltado, dice la palabra, y todo el que se exalta será humillado. Ayúdanos a humillarnos, porque en la medida que nos humillamos, en la medida que caminamos en humildad, que podemos ser exaltados por ti, que podemos ser más instrumentos útiles en tus manos. Perdónanos, Señor, si somos como la iglesia de Corinto, siguiendo los deseos y la fama de este mundo, y venimos al Señor trayendo esos mismos paradigmas y buscando la iglesia como una escalera para llegar al éxito, al triunfo, para alcanzar los sueños, el estatus, el poder que yo quiero. No, el Señor no está aquí para defender nuestro estatus, está aquí para transformar nuestra vida, para cambiarnos, para que cada día seamos más parecidos a Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.